Hola, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy día pues tenemos que compartir Mateo 15:21, la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Se pensó si Cristo no había entrado en territorio sirio, cerca de sus límites, a causa de la vaguedad de la expresión. Parece indicar que ingresó. Sin embargo, Mateo parece sugerir lo contrario, pues que la mujer salió de su lugar de Siria para ver a Cristo, salió a buscar a Cristo. Y este entró en su casa. Parece algo así que sucedió, pero podría ser algún gentil de los que lo habían escuchado. Eso es como parte ambiental o el entorno. Cristo, al retirarse a esta región o extremidades de Galilea, debe ir buscando el reposo para él y para sus discípulos. Pero no lo puede encontrar en una región de Betsaida y pasar con ellos unos días de formación sobre el reino, porque es lo que quería enseñar el reino, formarlos sobre el reino. Pero tampoco aquí lo logró. El país de Tiro tocaba con Galilea en el norte, junto al lago, y habían presenciado muchas curaciones. Mateo cuenta, con motivo de la actividad de Cristo en Galilea, que se había extendido su fama por todo Siria. Es decir, la fama de Jesús no solamente había llegado al pueblo de Israel, sino se había expandido fuera de los límites territoriales de Israel, como en este caso es Siria. La noticia de su llegada se supo pronto. Mujer que según ella era cananea y según Marcos, griega de origen ciro-fenicio, es decir, cananea. La denominación de Mateo llamándola cananea indica lo que es más importante, que no era una mujer judía, que es lo interesante de este tema. Esta mujer, oyendo al encuentro de Cristo, se echa a sus pies y gritando al modo de los orientales, le pide la curación de su hija, llamando a Jesús Hijo de David. Y al llamarlo Hijo de David, este título es de origen mesiánico.
mesiánico y estrictamente judío. Como esta mujer emplea este calificativo y lo usa tal cual, de acuerdo, tal cual, entonces esta expresión no basta para dictaminar si se trata de una judía, sino de una mujer gentil. ¿Y cómo esta mujer entonces, cómo esta mujer cananea emplea este calificativo de uso tan local? Esta mujer, conforme a lo que está sucediendo en esta parte de la narración, atribuye que su hija sufre de un mal, de un demonio. Pero para ser más o menos claros, la expresión no basta para dictaminar si se trataba verdaderamente de una posesión demoníaca o era el empleado para decir: mi hija está enferma. ¿De qué? Pues no sé. Solamente sé que un demonio la ataca. Es decir, como no se podía definir médicamente qué enfermedad padecía, se decía: lo atacó un demonio. No, ahora se puede decir: tengo dolor de cabeza, tengo migraña, tengo gripe, tengo infección a la garganta, infección al colon. Bueno, en ese tiempo pues no había esas denominaciones y se podía utilizar que tenía posesión demoníaca alguna enfermedad que no se la podía valorar en sí. Y esta mujer insiste mucho con sus gritos orientales. Tanto eran los gritos de esta mujer que los discípulos le ruegan que la despida. Y posiblemente lo que le decían: Señor, hágale la gracia, concédale la sanación que pide esta mujer para que se vaya. Pero acá vemos una extraordinaria enseñanza del Señor. Cristo tarda en responder. Era la espera para excitar la fe, para saber cuánta fe tiene el Señor, la señora. Por eso tarda en responder. ¿Ve? La hace esperar para saber su nivel de fe, su nivel de confianza. Cuando estamos hablando en este nivel de fe, es el nivel de confianza que se tiene en creer que Cristo la vida, que Cristo es el Mesías. Entonces, la primera respuesta que le da Cristo es que Él ha sido enviado personalmente a la gente de Israel, que están caídas por la desorientación mesiánica farisaica. Porque son los fariseos que, en lugar de poner la palabra de Dios, pusieron en primer lugar que sus normas y las tradiciones de ¿quién? De los judíos. Ahora, esta práctica de los judíos no es parte del plan de Dios. El judío no solo tenía una primicia por una razón geográfica de ser el pueblo de Dios, sino porque es un privilegio que Dios le dio de ser llamado su pueblo. Le regaló la fe, le regaló. Y en base a esto, ellos son el pueblo elegido, como está definido en los diferentes libros de la Biblia. Por eso el Señor le dice: no está bien tomar el pan de los hijos, es decir, de Israel, y echárselo a los perrillos, es decir, a aquellos que no son israelitas. Ahora, se hace ver esta expresión en boca de Cristo que no tiene una
con mucha crudeza, ¿no? Con mucha rudeza, con mucho desprecio. Porque recuerden que nosotros somos occidentales y ellos son orientales. Esta expresión y otras más duras no extrañan en el grafismo de los semitas. Más aún con la intención de Cristo, que iba a elogiar la fe de aquella mujer y curar a su hija. Porque con una fe y una insistencia tan grande como la de esta señora, y una lógica tomada de lo que pasa en los hogares, le dirá que no hace falta que quite el pan a los hijos, sino que sucede como en las casas, que sin quitar el pan a los hijos, los pequeños perrillos comen también del mismo pan. Solo que las migajas caen de la mesa de sus señores. Por eso el gran padre de familia de Israel, el Señor Jesucristo, podían hacer eso de dar las migajas a los perrillos y mucho mejor. Porque esos son los padres, Él es el padre de la creación. No era esto, pero la mujer, con su insistencia bien marcada, definía su fe. Era todo lo que su corazón estaba en la mujer, y con una confianza excepcional en el Señor. Una confianza tan excepcional que en el plan de Dios sobre los hijos, por eso actúa y hace una excepción con esta mujer gentil. El Señor Jesús está elogiando la fe de esta mujer, en contraste con todas las demás familias de Israel, tema que en su momento histórico no lo reciben al Señor Jesucristo, en lo que no podía hacer milagros porque ellos le ponían trabas, porque su pueblo le puso trabas, su propio pueblo le puso incomodidades, su propio pueblo lo rechazaba, su pueblo lo despreció. Por eso este milagro que está haciendo con la mujer cananea es una escena cargada de ternura, de amor, de misericordia. Habla del corazón de Jesús y los planes de Dios Padre Todopoderoso. La confianza de esta mujer gentil en Dios, porque no está hablando de una sugestión, está diciendo que su hija es atormentada constante y permanentemente. Y por eso, en el orden del plan de salvación, Dios da primero el privilegio a los judíos y luego, si estos lo desprecian, pasa a los gentiles. Pero sean gentiles o sean israelitas, el plan de salvación es única por fe. Eso es lo que debe quedar claro. Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, después de abandonar a los fariseos y a los calumniadores, pasa al país de Tiro y Sidón para curar a sus habitantes. Y por eso dice, saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón fueron ciudades habitadas por gentiles, porque Tiro era la metrópoli de los cananeos, y Sidón es un puerto que está situado mirando al norte de los mismos cananeos. Nos queda solamente admirar la conducta del Señor Jesucristo, quien en el momento en que se separó de los judíos, porque estaban discutiendo sobre la observancia de los alimentos, abrió las puertas a los gentiles. Así también Pedro recibió una visión con la orden de abolir la ley e inmediatamente fue enviado a Cornelio, un gentil. Pero si alguno pregunta cómo es que después de haber dicho Señor a sus discípulos, el Señor Jesucristo, que no fueran con los gentiles, ahora él mismo va por el camino de los gentiles.
Y lo que tenemos que decir que el Señor es el Señor, el dueño de la verdad, y Él no está sujeto a sus preceptos. Él es el que dicta los preceptos. Él es el que ordena los preceptos, no nosotros. No podemos decir, el Señor dijo esto y no cumplió, eso está mal. Porque Él domina los preceptos. El evangelista la llama cananea, a fin de hacer ver la influencia que en ella ejercía la presencia de Cristo. Los cananeos que habían sido expulsados para que no perviertan a los judíos, se mostraron en esta ocasión más sabios que los propios judíos. Saliendo de sus fronteras, fueron a buscar al Cristo. Salieron de su lugar, no importa dónde vivieran, en qué parte de Siria, iban y buscaban porque habían escuchado de Él. Como esta mujer que estuvo cerca, no le pidió más misericordia, pero sigue y le dice: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. La gran fe se nota en estas palabras de la cananea. Cree en la divinidad de Cristo cuando lo llama Señor, y en su humanidad cuando le dice Hijo de David. No pide ella nada en nombre de sus méritos, solo invoca la misericordia de Dios y le dice: ten piedad. Y no dice: ten piedad de mi hija, sino: ten piedad de mí por todo el sufrimiento que tengo, del dolor de mi hija, del sufrimiento como madre, a fin de moverlo a compasión al Señor, a misericordia. Por eso dice: mi hija es malamente atormentada por el demonio. Y sus heridas al gran médico de la vida, que es el Señor Jesucristo, y la magnitud y características de la grave enfermedad con que estaba atormentada malamente su hija. Por eso, no sabiendo identificar ese tormento, le dice: por el demonio. Tenemos que ver la inmensidad de la sabiduría de esta mujer. No se fue a los hombres seductores, no buscó fórmulas vanas, no se dejó llevar por supersticiones diabólicas. Se va al Señor y no pidió a Santiago, ni a Pedro, ni a ningún apóstol, sino que se ampara correctamente en la protección del Señor. Y pide manifiestamente con gritos que la ayude, porque está sufriendo. Está sufriendo con esta dilación y falta de respuesta. Nos manifiesta el Señor que los hombres debemos ser pacientes y perseverar, como lo hizo la mujer cananea. Tenemos que suplicar al Señor, pero también perseverar, ser constantes. También fue una de las causas para no responder el que quisiera que los discípulos le suplicaran para que ella, a fin de poder conseguir con sus súplicas y su insistencia, le rogaban. Por eso los discípulos interceden también por esta mujer para rogarle al Señor que la cure, que la llene de gracia. No dice esto porque a las demás naciones, sino que para indicar que el beneficiario de todo es Israel, donde primeramente había sido enviado, y que después que el pueblo de Dios lo rechazara en el Evangelio, Él pasa el Evangelio a los gentiles. Por eso este milagro con la mujer cananea los apóstoles van entendiendo que no tiene vergüenza, dichosa vergüenza, porque no tiene miedo gritar y suplicar ayuda, porque eso es lo que necesitamos, porque ella va a Jesús y lo adora. Notad cómo esa mujer cananea lo llamaba con perseverancia: Hijo de David,
Hijo de David. Y por eso no le dijo ruega o suplica a Dios o al Señor, ayúdame. No, el Señor Jesús atiende las súplicas. Por eso le aclara el panorama y le dice, mas los judíos son los bendecidos y les llama ovejas, y le dice los perros a los gentiles. Tenemos que entender la sabiduría de la mujer. No se atrevió a contradecirle al Señor Jesucristo, ni tampoco se puso triste, ni se entristeció por las alabanzas de los otros, ni se abatió por las cosas insensibles que le echaron en cara. Por eso sigue, mas ella dijo, es verdad, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen en la mesa de los señores. Y el Señor le dijo, no está bien. Y ella dijo, así es, Señor. Él llama a los hijos de los judíos y ella señores. Él llamó perro a esta mujer y ella añadió la cualidad de los perros. Como si dijera, si soy perro, no me extraña, me llamas perro, pero aliméntame tú como dueño de perro, porque yo no soy digno de estar en tu mesa. Que estemos siempre en la presencia del Señor Jesucristo y que vivamos según Él nos manda. Eso es lo importante, confiando en Él. Hay que perseverar en las cosas de Dios cada día de nuestra vida, con súplicas, con ruegos, siempre, y tener paciencia, que a su tiempo el Señor nos da lo que necesitamos.